Hace muchos miles de años, la raza de los enanos se dirigió hacia el norte desde sus hogares ancestrales en algún lugar de las tierras del sur. Viajaron por las altas cimas de las montañas conocidas como las montañas del fin del mundo, siguiendo el rastro de los yacimientos de minerales y gemas preciosas. Los enanos se extendieron por las montañas, siguiendo adelante empujados por su codicia por descubrir más secretos de rocas y metales. Durante un periodo de muchos cientos de años, excavaron pozos y construyeron ciudades en las cavernas subterráneas, llevaron sus minas hasta lo más profundo de las montañas y construyeron túneles que los llevaron todavía más hacia el norte. Finalmente, en algún momento misterioso y distante del pasado, los enanos llegaron a las tierras elevadas en el lejano norte de las montañas del fin del mundo, que denominaron Thor Uthul o Tierra del Gran Cráneo. Allí se encontraron con una meseta enorme e inhóspita, donde el aire era escaso y frío y las rocas estériles. Muchos regresaron hacia el sur para engrosar el número de los cada vez más abundantes enanos de las montañas del fin del mundo. Otros se dirigieron hacia el oeste, hacia las frías tierras de Norsca, pero algunos de los más aventureros se dirigieron hacia el este y después hacia el sur, siguiendo las desoladas montañas de los lamentos. Al principio, estas dispersas comunidades de enanos se mantuvieron en contacto entre ellas, pero los enanos que se dirigieron al este se alejaron mucho, y cuando las ofensivas del caos llegaron a las regiones del norte, el contacto se perdió para siempre. Los enanos del oeste creyeron que sus hermanos del este habían desaparecido, destruidos por las incursiones del caos que llegaban del norte, pero estaban equivocados. El caos no aniquiló a los robustos enanos, sino que provocó un terrible cambio en ellos. El imperio de los enanos del caos se encuentra en medio de las montañas de los lamentos y la parte de las tierras oscuras adyacentes a ellas por el este. Se trata de un lugar desolado y triste, donde la naturaleza ha desgarrado el suelo y ha partido las montañas. Entre sus picos, los volcanes escupen humo negro al sucio cielo. En las llanuras, el olor de los pozos de alquitrán y los charcos de petróleo perdura en el aire. La lava ardiente de las entrañas de la tierra cubre los desiertos de cenizas con una capa de magma hirviente. En las tierras oscuras no crece prácticamente ninguna vida animal. La tenue luz y el asfixiante aire se combinan para asegurarse que la tierra siga desprovista de vegetación, excepto por unos pocos espinos negros dispersos. Los volcanes y los pozos abiertos hacen emerger todo tipo de minerales y gemas de las profundidades de la tierra: oro y plata, hierro y cobre, diamantes y zafiros, así como azufre, petróleo y alquitrán. Es una tierra rica en los materiales que desean los enanos. Es imposible saber exactamente cuándo o cómo la estirpe de los enanos del este se convirtió en los enanos del caos. Probablemente fue un lento proceso de mutación y cambio, ya que los enanos son tozudos por naturaleza y más resistentes a la magia que otras criaturas. A pesar de todo, cambiaron. Sus instintos naturales se pervirtieron en una burla de los valores tradicionales enanos. La enorme y monstruosa torre de Thar Nagrund, la ciudad del fuego y la desolación, se levantó en medio de la llanura de Thar. Esta monstruosa ciudad está construida de obsidiana negra e iluminada continuamente por el resplandor rojizo de miles de diabólicos hornos. Aunque los enanos rechazan la magia, los enanos del caos se abrieron a su poder y se convirtieron en formidables hechiceros, creadores de maquinarias arcanas y de horribles ingenios mecánicos. Construyeron la torre de Thar Nagrund en forma de montaña, elevando piso tras piso hacia las alturas. En su cúspide, construyeron un templo a su maligno dios Hasud, el padre de la oscuridad. Alrededor de su siniestra ciudad, los enanos del caos excavaron minas en la tierra, penetrando profundamente en la roca y las piedras en busca de sus tesoros escondidos. Construyeron máquinas para excavar aún más, usando la energía del vapor generada por el propio calor de las rocas. Excavaron en busca de carbón y lo apilaron en grandes montículos negros. Perforaron, en busca de petróleo y alquitrán, pozos abiertos donde almacenar las sustancias halladas, por lo que crearon pozos de grasientas sustancias negras por doquier.
De las montañas extrajeron piedras y las usaron para construir carreteras que conectaran todas sus tierras, de forma que las riquezas de la tierra pudieran transportarse más rápidamente hacia su grotesca ciudad. Los residuos de miles de años de perforaciones ocupan actualmente la llanura de Thar, donde las excavaciones perforan incansable la tierra. Las gigantescas depresiones en el suelo aparecen como heridas mal cicatrizadas en el paisaje. Bajo las oscilantes llamas de innumerables forjas, muchos miles de esclavos, criaturas de diversas razas capturadas durante las guerras o compradas a los orcos del oeste, trabajan sin descanso en las industrias de los enanos del caos. La torre de Thar Nagrun se encuentra en el centro del imperio de los enanos del caos y es la motivación de todas las excavaciones e industrias. Aunque hay muchas minas, talleres, fundiciones y fortalezas por toda la llanura de Thar y más allá, solo existe una gran ciudad en todo el imperio. La torre de Thar Nagrun está construida con obsidiana, cristal negro volcánico cuya luz refleja la llama de los numerosos altos hornos que arden día y noche. Toda la ciudad está construida en una serie de grandes escalones, como un zigurat, en la que cada escalón tiene cientos de metros de alto y está coronado por almenas que se levantan hacia el cielo como una hilera de feroces colmillos. Cada escalón es cuadrado y en el inferior hay 4 enormes puertas de piedra reforzadas con hierro. Las puertas son casi tan altas como los muros y mucho más pesadas de lo que obviamente es necesario. Desde las puertas del este y el oeste, carreteras pavimentadas con losas de oro y cobre se dirigen hacia las montañas de los lamentos y las tierras oscuras. Las puertas norte y sur son las compuertas por las que circulan las aguas del río de las ruinas. El frío río penetra en la ciudad por el norte y se emplea para refrigerar las enormes forjas de los brujos de los enanos del caos, propulsar las máquinas de vapor y arrastrar los residuos de la industria hacia el sur. Cuando abandona la ciudad, el río está contaminado por la suciedad. Es de un color rojo amarillento, saturado de sedimentos nocivos. Sus calientes aguas son espesas y venenosas. Una apestosa pluma amarillenta cubre el río y sus orillas quedan asfixiadas por corrientes de contaminantes de espectaculares colores. 1 millar de enormes altos hornos arden sin pausa dentro de la inmensidad de Thar Nagrun, fundiendo los metales que son la energía vital de la ciudad. La ciudad es un gran taller viviente, repleto de humo y ruido, iluminado por sus fuegos interiores, cuyo funcionamiento es posible gracias a máquinas de gran tamaño y potencia. Gigantescos martillos movidos por el vapor laminan planchas de hierro y bronce con rítmicos martilleos, como los latidos del corazón de un dios ciclópeo. Enormes calderas de metal hirviendo vierten sus contenidos fundidos en retorcidos moldes de complicadas formas. El rugir de las forjas, el chirriar de enormes ruedas y los gruñidos de máquinas arcanas llenan el aceitoso aire. El ruido y el trabajo no cesa jamás. Las tierras oscuras están cubiertas por espesas nubes volcánicas y por el humo de los talleres de Thar, por lo que la torre de Thar Nagrun vive en un perpetuo crepúsculo, iluminada por los fuegos carmesíes de sus propias forjas. En la cúspide de la ciudad se encuentra el templo de Hasud, el dios en forma de toro de los enanos del caos, al que estos llaman Padre de la Oscuridad. Su templo está vigilado por los centauros enanos del caos, criaturas mutantes que en sus orígenes eran enanos del caos. Tienen el cuerpo de un toro, pero el torso de un enano del caos, con largos dientes curvos y barbas exóticamente rizadas. En el interior del templo, sus guardianes llevan a cabo sangrientos ritos, arrojando cautivos a los calderos de metal fundido entre las enloquecidas carcajadas de los brujos enanos del caos reunidos. Sobre el templo hay una estatua de Hasud. Las huecas entrañas de hierro de la estatua contienen un horno alimentado con carbón, cuyo calor hace que la estatua brille a rojo vivo y que cualquiera que toque su superficie sufra graves quemaduras. El dios es la personificación de la ciudad, su deidad y su señor, cuyo poder fluye a través de los brujos enanos del caos y por el cual miles de esclavos son sacrificados en los hornos y en el fuego.
Los brujos enanos del caos, grandes sacerdotes de Hasud, gobiernan la torre de Thar-Nagrun como amos y señores de los enanos del caos. Sus conocimientos son profundos y antiguos. El estudio de la mecánica y la magia se combinan para producir arcanas máquinas de poder y destrucción. Fueron los brujos enanos del caos quienes construyeron la ciudad en épocas pasadas, quienes esculpieron su forma en la obsidiana y quienes levantaron las oscuras torres y construyeron las pesadas puertas. Son poco numerosos, probablemente no hay más que unos pocos centenares entre toda la raza de los enanos del caos. En el templo de Hasud, los brujos enanos del caos se reúnen en grandes cónclaves malignos para diseñar sus planes de dominación del mundo. No hay ningún líder ni jerarquía formal entre ellos, pero la voz más fuerte corresponde a los más viejos y más poderosos, pues los enanos del caos respetan la edad y la sabiduría como los demás enanos. Todo brujo enano del caos controla una parte de la ciudad, con sus talleres y forjas, esclavos y guerreros, como parte de su dominio personal. Los enanos del caos son resistentes a la magia, como lo son todos los enanos, pero no son inmunes a sus efectos. A medida que los brujos enanos del caos usan la magia, ésta impregna gradualmente sus cuerpos, provocando cambios en ellos que son a la vez únicos y horribles. Después de muchos siglos de trabajo, un brujo enano del caos empieza a cambiar. El ritmo del cambio es lento, pero una vez empieza, su fin es irremediable. Partiendo de sus pies, el brujo enano del caos empieza a convertirse lentamente en piedra. Al principio, sus piernas se vuelven grises y sólidas de forma que son incapaces de moverse, y sus seguidores se ven obligados a trasladarle a todas partes, o deben construir un aparato mecánico para moverlo. A continuación, la parte inferior de su cuerpo y torso se convierten en piedra, haciéndole extraordinariamente resistente. Cuando sus brazos se han convertido en piedra, el anciano brujo pasa a depender por completo de sus seguidores para emplear la magia, ya que todo lo que pueden hacer es hablar y observar sus progresos. Después de un tiempo, todo su cuerpo se convierte en piedra y pasa a ser una estatua. Las estatuas de los brujos enanos del caos se alinean junto a las carreteras que hay alrededor de la torre de Thar-Nagrun, formando filas y filas de piedra grises que vigilan continuamente los accesos a la ciudad. Existen relativamente pocos enanos del caos. La gran cantidad de esclavos que trabajan constantemente en la torre de Thar-Nagrun y en la llanura de Thar los superan enormemente en número. Todos los enanos del caos pertenecen a uno de los brujos enanos del caos. Son sus súbditos, además de su estirpe, unidos por un nexo de sangre que todos los enanos del caos consideran inquebrantable. Grupos de enanos del caos recorren las tierras oscuras buscando cautivos para enviar a Thar-Nagrun a trabajar en las minas y forjas o para sacrificar en el templo de Hasud. La adquisición de esclavos es muy importante para los enanos del caos, porque dependen totalmente de ellos para mantener la ciudad y sus industrias en marcha. Los destacamentos de enanos del caos pueden recorrer muchos cientos de kilómetros para atacar una fortificación orca o de goblins en las montañas de las lágrimas, y cuando conquistan a una tribu, se llevan a tantos prisioneros como puedan de regreso a la ciudad. Cuanto más cautivos capturen, más valiosa se considerará la expedición. Todas las guerras de conquista se llevan a cabo con la intención de obtener esclavos. Los enanos del caos no están interesados en extender más sus territorios, ya que las montañas de las lágrimas y la llanura de Thar contienen todas las riquezas que necesitan. Con frecuencia, ejércitos enteros de enanos del caos marchan contra las tribus de orcos y goblins, subyugando a una tribu tras otra, antes de volver a la torre de Thar-Nagrun cargados de esclavos. Los enanos del caos también llevan a cabo incursiones hacia el norte, atacando a las feroces tribus de jinetes nómadas de las tierras altas del norte, pero se trata de campañas poco frecuentes, ya que estas tribus suelen huir antes que luchar. Hacia el oeste, los enanos del caos han llegado como máximo a los verdes valles de Farsight, la provincia de Kislev, que está junto a la ladera este de las montañas del fin del mundo. Pequeños grupos de enanos del caos han penetrado hasta las tierras cercanas al Paso de la Muerte, donde se han encontrado con las numerosas tribus de goblins
que viven al oeste de las Tierras Oscuras. Los enanos del caos comercian con esclavos con las tribus Goblin, prefiriendo emplear a los Goblins como intermediarios antes que avanzar más hacia el Viejo Mundo. De esta forma, enanos y hombres del Viejo Mundo han sido capturados primero por los Goblins y a continuación vendidos a los enanos del caos para acabar sus días en los pozos de la llanura de Thar o en los ardientes altares de Hasud. Hace muchos años, los brujos enanos del caos trataron de criar su propia raza de orcos, una raza de esclavos que pudiera trabajar en las partes más hostiles de su reino. Ya disponían de miles de esclavos orcos y goblins, pero los enanos del caos solían considerarlos indisciplinados e ineficaces, ya que muchas veces se peleaban entre ellos. Usando su maligna magia y una cuidadosa selección, los enanos del caos crearon un nuevo tipo de orco, más fuerte que un orco ordinario, pero más leal y no tan dispuesto a pelearse. Así fue como surgió la raza de los orcos negros. El experimento funcionó al principio, pero los enanos del caos pronto se dieron cuenta que aunque sus creaciones eran mucho más fuertes, eran demasiado independientes para ser buenos esclavos. Los orcos y los goblins normales estaban discutiendo continuamente y nunca tenían tiempo de conspirar contra sus amos. Sin embargo, los orcos negros estaban demasiado bien organizados. Sus frecuentes rebeliones armadas y su capacidad para ponerse al mando de los demás orcos y goblins en ellas sorprendieron a los enanos del caos. Después de estar al borde del desastre varias veces, en las que ejércitos mandados por orcos negros destruyeron secciones de la torre de Thar Nagrun, los enanos del caos decidieron eliminarlos de la ciudad para siempre. Muchos orcos negros escaparon hacia las montañas de los lamentos, donde sus descendientes viven aún en la actualidad, mientras otros iniciaron un largo viaje hacia el oeste, hasta que finalmente llegaron al Viejo Mundo. Los enanos del caos mataron a muchos orcos negros, pero dejaron algunas tribus en libertad para que merodearan por las montañas de modo que siempre pudieran reclutarlos como soldados para sus ejércitos si era preciso. Durante el momento álgido de la mayor y más salvaje de las rebeliones de los orcos negros, los enanos del caos fueron casi derrotados. Ampliamente superados en número por sus antiguos esclavos, estaban siendo empujados hacia las partes superiores de la ciudad, luchando por cada nivel, acercándose cada vez más al templo de Hasud. Al final, la ciudad se salvó por la traición de los Hobgoblins, quienes, habiéndose rebelado junto a los orcos negros, cambiaron de bando una vez más y atacaron a los orcos rebeldes. Al hacerlo, los Hobgoblins se ganaron la enemistad de las demás razas goblinoides, que desde ese día los odian profundamente. Los Hobgoblin disfrutan del favor de los enanos del caos y se preocupan poco de los que las demás criaturas goblinoides puedan pensar de ellos. A diferencia de los demás esclavos de los enanos del caos, no se les hace trabajar en los pozos o los talleres, sino que son empleados como guerreros. Son una raza escurridiza, maligna, tan deshonesta y cobarde al servicio de los enanos del caos como lo fue cuando luchaba junto con los orcos negros. Las demás razas goblinoides les desprecian y los aniquilarían si no fuera por la protección de la que disfrutan entre los enanos del caos. Los Hobgoblin tienen una apariencia inconfundible. Se parecen mucho a los Goblin, pero son más altos. A pesar de ello, no son tan fornidos como los orcos. De hecho, su apariencia general es delgada y furtiva, con grandes ojos y bocas burlonas llenas de puntiagudos dientes. Montan en lobos gigantes y suelen usar arcos para disparar contra el enemigo a distancia. Los enanos del caos utilizan muchos Hobgoblin en sus ejércitos, pero no confían realmente en ellos. Los enanos del caos saben que los Hobgoblins son odiados por las demás razas goblinoides y que necesitan de la protección de los enanos del caos para sobrevivir. El dios de los enanos del caos es Hasud, el padre de la oscuridad, un ser sombrío y maligno, a menudo representado como un gran toro llameante envuelto en humo y sombras. Hasud es un dios del caos, aunque algunos estudiosos del arcano lo etiquetarían más bien como un gran demonio que como un dios oscuro, mientras que otros
insisten en que se trata de alguna otra forma de entidad repugnante liberada sobre el mundo durante el gran cataclismo. Hasud está estrechamente asociado con la tiranía, la codicia, el fuego y el odio, y es un ser cuyo obsequio del poder tiene un precio terrible. Al igual que ocurre con gran parte de sus orígenes, la forma en que los enanos del este llegaron a sellar su pacto con Hasud permanece oculta en los oscuros tiempos de la gran destrucción del mundo por el caos, y en realidad, los propios enanos del caos tal vez solo tengan una oscura y deformada comprensión de cómo llegaron a unirse a su dios de pesadilla. Sin embargo, los retorcidos grabados rúnicos que adornan sus templos de fuego hablan del abandono de los enanos de Thor Uthul por parte de sus dioses ancestrales durante el gran cataclismo, de su búsqueda de salvación y socorro con su nuevo dios, y de la sed de sacrificio y subyugación de Hasud a cambio de su protección. A lo largo de los siglos, a cambio de carne y sangre, sacrificio y devoción, Hasud ha regalado a los enanos del caos secretos malignos y poderosa hechicería que se fusionaron con su dominio de la industria y la forja para crear multitud de maquinaria fusionada con demonios y monstruosos artefactos de guerra, dominando sobre los fuegos de la tierra y otorgando conocimientos arcanos y malévolos que han embrutecido su cordura y sus almas. El pacto entre los enanos del caos y su dios oscuro no ha hecho más que profundizarse con el tiempo y ha crecido hasta el punto de que los zarcillos de la malevolencia de Hasud y las propias almas rencorosas de los enanos del caos se han convertido en uno solo. En la época de Bel-Sanar, antes de la guerra contra los elfos oscuros, los altos elfos recorrieron el mundo en su gran era de exploración. Poderosas naves partieron de Ulthuan cargadas de navegantes, cartógrafos y guerreros para cartografiar las costas de las nuevas tierras y establecer asentamientos y colonias. Establecieron contacto con los enanos y empezó una gran era de comercio y amistad. En esa época, Anurel era un gran navegante alto elfo que recorrió los océanos del viejo mundo con su formidable nave dragón. Anurel poseía una antigua joya mágica llamada la Piedra del Navegante, con la ayuda de la cual podía observar las estrellas y percibir el flujo y reflujo de las aguas y el movimiento de los vientos. Gracias a su magia, podía seguir navegando cuando otras naves quedaban rezagadas por falta de viento, o atravesar océanos profundos y localizar estrechos canales navegables entre arrecifes y acantilados. En 1658, el año 2739 del calendario imperial, Anurel zarpó de Ulthuan para intentar buscar una ruta oriental hasta Cathay. Un mes después, rodeó el cabo sur de las Tierras del Sur, donde 1000 años más tarde los elfos construirían la Fortaleza del Amanecer. El tiempo y los presagios eran propicios, pero al dirigirse hacia el noroeste y penetrar en el Mar del Terror, sucedió el desastre. Su flota fue atacada por un horrendo monstruo marino que surgió de las profundidades para engullir las frágiles naves élficas. Sus repugnantes tentáculos negros y sus cavernosas mandíbulas destrozaron las naves, arrastrándolas a las profundidades de donde no había escapatoria. Con sus navíos gravemente dañados y con grandes vías de agua, tan solo la tripulación de Anurel y otra nave pudieron escapar del horror y huir hacia el norte. Tras avistar tierra, Anurel y un grupo de supervivientes llegaron al extremo sur de las Tierras Oscuras, donde establecieron su campamento y se prepararon para resistir el hostil invierno. Unos meses después, estaban sumidos en la desesperación. Las incursiones Goblin habían causado muchas bajas y las enfermedades y el hambre habían hecho estragos. Cuando Anurel murió en combate, sus afligidos camaradas edificaron un gran monolito, bajo el cual enterraron su cuerpo con la famosa Piedra del Navegante. Sin un líder que les guiara, desmoralizados y temiendo por sus vidas, el harapiento grupo decidió marchar hacia el norte, en vez de permanecer quietos y morir de hambre. En la primavera del año 1659, partieron hacia el norte, hacia la llanura de los Huesos, y nunca más volvió a saberse de ellos. Siglos después, una expedición procedente de la Fortaleza del Amanecer localizó el antiguo monumento. Fue enviado un ejército al mando del señor de Dramaliel
para comprobar que fuera realmente la tumba de Anurel, recuperar su cuerpo y la piedra del navegante. Cuando la vanguardia del ejército, al mando de Eldril, llegó al lugar, los altos elfos fueron atacados por un gran contingente de hobgoblins. Después de una dura lucha, los odiosos hobgoblins fueron rechazados, pero muchos elfos habían muerto. Eldril envió un mensaje al grueso del ejército para que avanzaran más rápidamente, antes que los hobgoblins pudieran reagruparse y atacar una vez más. Los elfos que quedaban esperaron la llegada del ejército, pero al amanecer, el retumbar de los tambores al otro lado de las colinas volvieron a traer su mensaje de muerte. Arrebujándose en su capa, Eldril observó el horizonte. Mientras las estrellas iban desapareciendo en las primeras luces de la mañana, se preguntó si también él estaba destinado a morir en aquella tierra yerma y abandonada. Tras él, se levantaba un escarpado acantilado oscuro y rocoso que dominaba su reducido grupo de guerreros. A su base, rodeado de enredaderas, como si fuera un antiguo tapiz, se erigía el monolito granítico de la tumba de Anurel. Tocó la fría piedra con sus dedos. Siglos atrás, el gran marinero y explorador alto elfo Anurel había sido enterrado en ese lugar cuando él y su tripulación embarrancaron en aquella costa. Ahora, Eldril se hallaba en la vanguardia del ejército del señor de Dramaliel, enviado a recuperar los restos de Anurel y recuperar la antigua joya mágica denominada Piedra del Navegante. Recordó el arduo viaje desde la costa. Habían avanzado sin descanso durante 3 días, siguiendo el traicionero camino del oscuro río, mientras éste serpenteaba entre los sombríos picos de las montañas. En cuanto avanzaron tierra adentro, Imralion, el héroe preferido del señor de Dramaliel, había sobrevolado continuamente el ejército, montado en su águila de guerra, para explorar el terreno circundante y dar la alerta ante cualquier peligro. Cuando llegaron al valle donde se encontraba la tumba de Anurel, Imralion tuvo que regresar para guiar al cuerpo principal del ejército para que pudiera unirse a ellos, y fue entonces cuando tuvo lugar el desastre. Mientras el pequeño grupo de elfos se aproximaba a la tumba, les atacó una manada de lobos montados por unas criaturas malévolas y maliciosas que Eldril reconoció como hobgoblins. Consiguieron rechazar a las repugnantes criaturas, pero muchos de sus elfos cayeron bajo la lluvia de flechas negras y la ferocidad de la repentina emboscada. Eldril envió inmediatamente un mensajero al señor de Dramaliel para que avanzara más rápidamente, antes que los hobgoblins pudieran reagruparse para volver a atacar. Durante todo el día había estado escudriñando el cielo, esperaba ver cómo regresaba Imralion, pero no había ni rastro del poderoso guerrero ni de su águila Garra de Muerte. Al atardecer, las colinas que rodeaban su posición retumbaron con el tronar de los tambores y el bramar de las trompetas. Sus exploradores le informaron que un gran ejército de enanos del caos estaba avanzando hacia su posición, alertado sin duda por los despreciables hobgoblins, y poco antes del anochecer pudo ver a 2 gigantescas bestias aladas volando muy alto por encima de la tumba. Al principio pensó que era Imralion y el señor de Dramaliel que venían a ayudarles, pero cuando las criaturas descendieron, pudo comprobar que ambos monstruos estaban envueltos en humo y llamas. Eldril empezó a temer lo peor. Sabía que los enanos malignos no sabían con qué fuerzas contaba, y era bastante improbable que dieran crédito a lo que les dijeran los hobgoblins. También sabía que si podía mantener su posición, el grueso del ejército alto elfo, con los yelmos plateados y los caballeros segadores al frente, llegarían pronto en su ayuda. Tomando una decisión, dispuso los centinelas y acampó para pasar la noche a la espera del amanecer. «Señor», Eldril interrumpió sus pensamientos. Ante él había un joven elfo. Sus facciones endurecidas indicaban que era de familia noble, pero en su voz podía percibirse un cierto miedo. Eldril asintió. «Los centinelas informan de movimientos de tropas al norte y al oeste. Creen que los oscuros están preparándose para la batalla». Desde su posición en el centro del claro, Eldril apenas podía distinguir la silueta de los centinelas en el lindero del bosque. Se dirigió al mensajero.
Bien, camarada, dispón tus armas y no sientas miedo. Al salir el sol, la gélida neblina que había cubierto el valle durante toda la noche, calando los huesos y los corazones de los guerreros de Eldril, empezó a disiparse poco a poco. Hacia el oeste, el ancho valle se extendía hasta la oscura línea del río. Un centinela llegó corriendo desde el borde del campamento. «Señor, el enemigo se prepara. Puedo verles emplazando sus diabólicas máquinas de guerra en esa colina». Eldril permaneció en silencio. Observó al mensajero y recordó la batalla del día anterior, la sangre, el miedo y los compañeros muertos. Mientras se ceñía la espada y se preparaba para vender cara su vida, pudo oír un poderoso grito procedente del sur. El triunfante grito resonó en todo el valle. Era el grito de guerra de Dramaliel. El ejército alto elfo había llegado. Los ejércitos de los enanos del caos están bien nutridos y tienen variedad, desde las tropas de enanos, ya sea básica o de élite, o los enanos mutados en centauros, hasta las tropas digamos mercenarias, desde orcos negros hasta los hobgoblins, pasando por una buena cantidad de todo tipo de monstruos como por ejemplo gigantes, lamasus y un gran tauro, y como no, sus grandes máquinas de guerra demoníacas, además de demonios del fuego como los Kadai, todos ellos liderados por los comandantes y brujos enanos, y que ahora veremos la historia de algunos de estos personajes con nombre. Astragoth es el brujo más anciano de los enanos del caos, aún vivo. Cuando llegó al punto álgido de su poder, se convirtió en el brujo más poderoso de la llanura de Tharduk desde hacía miles de años. Ahora sus poderes han empezado a menguar y su cuerpo está petrificándose lentamente. 10 años atrás, construyó un aparato mecánico para poder desplazarse de un lugar a otro. Sus piernas dejaron de servirle hace mucho tiempo, e incluso sus manos han empezado a convertirse también en piedra. Hasta cierto punto, el artefacto mecánico ha compensado las deficiencias de su cuerpo. La máquina fue construida por esclavos que seguían fielmente los planos de construcción del propio Astragoth, y combina las habilidades innatas de los enanos del caos con sus retorcidos y malignos conocimientos. Durante más de 1000 años, la oscura y ardiente torre de la Fortaleza Negra ha permanecido centinela sobre el cruce del río Ruina, en el extremo sur de las Montañas de los Lamentos, y ha protegido la frontera para el imperio de ceniza y sufrimiento de los enanos del caos. Es un lugar de pesadilla de hollín, hierro ennegrecido y roca escarpada, y magma ardiente lo recorre como sangre vital. Durante siglos, el amo de este oscuro Temesne y de los guerreros y esclavos que lo habitan ha sido Dradhoath el Ceniciento, una criatura retorcida y hambrienta de poder y potente hechicero. Dradhoath fue enviado por primera vez a la Fortaleza Negra en un exilio efectivo tras perder el favor de la brutal política de Thar Nagrun como herrero infernal menor, pero desde entonces ha ascendido hasta convertirse en su señor gracias a su astucia innata y su amarga y despiadada ambición. En la batalla, Dradhoath es a la vez un poderoso hechicero y un hábil guerrero que lidera sus huestes de guerra desde la vanguardia montado en el gran Taurus, aliento de ceniza, haciendo caer el fuego y la ruina sobre el enemigo. Zatan el Negro es el comandante de la Torre de Thar. En las entrañas de la Torre de Thar Nagrun, 1 millón de almas malignas trabajan para mayor gloria de Hasud, padre de la oscuridad. En sus millares de forjas ardientes se fabrican numerosas armas de acero refulgente y petos de bronce rojizo. Es la ciudad más grande del mundo y está gobernada por los más perversos gobernantes, los brujos de los enanos del caos. En las tierras de Tharduk, diariamente tienen lugar actos de la más cruel y despiadada naturaleza. Miles de esclavos sufren inimaginables agonías en las entrañas de Thar, extrayendo las riquezas del subsuelo, en medio de humos sofocantes, tóxicos y de una impenetrable oscuridad. En los talleres de Thar Nagrun, incontables esclavos trabajan encadenados hasta la muerte, para que sus amos puedan vivir holgadamente.
Los capataces Hobgoblin del Valle de la Aflicción castigan con el látigo a sus esclavos hasta hacerles manar ríos de sangre. Entre tanta brutalidad, una figura destaca por su insaciable crueldad: Zatan el Negro, señor de la Torre de Thar. Zatan sirve al brujo de los enanos del caos, Grodd el Cruel, el más poderoso de los brujos vivos. Dicen que cuando Grodd oficia los sacrificios al dios Hasud, la única voz que retumba por encima de los lamentos de las víctimas del ritual es la gutural risa de Zatan, su general. Zatan está permanentemente capturando nuevos esclavos para su insaciable amo. Este enano del caos ha dirigido con éxito varias expediciones hacia el oeste en busca de esclavos, destrozando todos los ejércitos orcos que han osado enfrentarse a él. Todas las tribus goblin entre la planicie de Tharbuk y el monte Grimfang se han rendido ante sus ejércitos, enviando a miles de goblins como esclavos en tributo a los señores de Thar Nagrun. Los talleres y minas de Grodd apenas pueden satisfacer la demanda de armas de Zatan. Cada expedición regresa con más esclavos, cuyo trabajo alimenta nuevas conquistas.